Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar varios temas que son propiamente como de programación, sobre todo como de programación orientada a objetos, pero que tienen mucho uso en el desarrollo de videojuegos y que uno muchas veces no se da cuenta. Voy a empezar por uno muy rápido que son los modificadores. Hay unos modificadores que ya hemos utilizado muchas veces pues de forma muy intuitiva, que es el modificador, por ejemplo, public. Es decir, yo tengo una variable, voy a llamar esa variable vida. Por favor, no está compartiendo pantalla. Ah, qué No sé si pena. está mostrando algo. Sí, sí, no, estaba, estaba viendo que estaba compartiendo, estaba viendo era el OBS, que en el OBS obviamente ya estoy grabando, pero ya, qué pena, ahora sí. Entonces tengo aquí una variable, ahí sí, cierto. Sí, Sí, profe, pero ahí está bien. listo. Listo, gracias. Tengo una variable que es la vida, 100 de vida. Yo tengo varios modificadores, por ejemplo, public es un modificador, private es otro modificador, static es otro modificador. Hay varios modificadores. Public es el modificador que me permite que un atributo sea accesible desde otros scripts. Private pues es el caso opuesto. Protect es para herencia, ahorita lo vuelvo y lo menciono. Static es un atributo que hace que, perdón, static es un modificador que hace que un atributo pertenezca a la clase y no al objeto. Es decir, que ya la vida va a ser compartida entre todos los objetos de esta misma clase o todos los objetos que tengan este componente. Vamos a ver aquí el ejemplo, primero poniendo la vida. Aquí tengo una variable que se llama vida. Y voy a poner que cuando dé clic, este es un evento que se llama on mouse down, es un evento nativo de Unity. Eh, Voy a mostrarles aquí cómo funcionan este on mouse over, on mouse down. Aquí tengo tres objetos, esos objetos tienen un collider, pues cada uno tiene su propio collider, que son este objeto, este y este. Y cuando le paso el mouse encima, aquí en la consola, me aparece el nombre de a quién le estoy poniendo el mouse encima. Pues de hecho aquí lo puedo ver, aquí está un mouse de este o de este. Y me aparecen aquí en la consola, pues como lo tengo en Collapse, está apareciendo pues que he tenido el mouse encima de este durante 900 frames o algo así. Voy a cambiar este por no on mouse over, sino on mouse down. Nuevamente, esto no lo tiene que programar uno, estos ya son eventos de Unity y reconocen cuando uno le dio clic a un objeto. Entonces, mouse presionado en y voy a mostrar el nombre del objeto al cual yo le di clic. Esto funciona siempre y cuando el objeto tenga collider. Si el objeto no tiene collider, pues no funcionará. Pero miren que es muy útil porque no tiene uno que hacer el raycast ni nada, sino que ya le dice a uno si uno le dio clic a un objeto. Entonces miremos acá, le doy clic y ahí me dice mouse presionado sobre y me muestra el nombre de este vehículo que se llama VEG APC02. Y lo mismo, pues con cualquiera de esos que le dé clic, me muestra a cuál le di clic. Ahora lo que voy a hacer es que sobre el objeto que le di clic, voy a bajarle la vida. Entonces vida menos igual 10. Sobre cuál sea pues que haya presionado el objeto. Esto acá lo pueden ignorar, que es para el ejemplo de ahorita. Es lo que está comentando. Ya entonces, cada vez que le doy clic a uno de los objetos, la vida de él va a bajar. Entonces voy a mostrar aquí también. Todos los objetos tienen ese mismo código. Sí, todos los tres objetos tienen el mismo código. Vida, dos puntos, más vida, más personaje, más men. Listo. Es más, si puedo hacer aquí, si vida es menor o igual a cero, destroy. Aquí ya está, bueno, como es una sola línea, lo puedo poner sin esto. Y voy a bajar de a más vida para no tener que dar tantos clics. 25 de vida va a bajar. Y ya aquí está, cada uno tiene su propia vida.
75 a cada uno, este ya está en 50, 25, este ya se destruyó, ¿cierto? Cada uno tiene su propia vida. Voy a pasar esta línea de código al update para que el ejemplo ahorita tenga sentido. En el update estoy revisando la sangre del jugador y si en algún momento pues la sangre es menor a 0 se destruye. Ahora voy a hacer el cambio. Voy a poner a este código el modificador, esto tampoco lo estoy usando por si acaso, le voy a poner un modificador static. Y voy a hacerle clic solo a este personaje de acá. Pero cuando murió uno, murieron todos. Cuando un atributo es estático, como les decía, va a ser compartido entre todos los objetos de la misma clase o todos los objetos que tengan el mismo componente. Es decir, en el momento en que yo pongo la vida como estática, la vida de él y de él son exactamente iguales. Si él pierde vida, también él pierde vida y también él pierde vida. Es como funcionaría. Cualquier atributo estático que yo ponga en uno de los objetos, cualquier objeto que tenga ese mismo componente, va a tener el mismo valor en ese mismo atributo estático. Entonces uno quiere hacer, pues lo puede uno utilizar adrede, esta función, como por ejemplo yo tengo un juego en equipos, pero la vida va a ser compartida. Entonces cada vez que alguno de los dos pierde vida, voy perdiendo, ambos vamos perdiendo vida, por ejemplo. O tengo un reto especial, pues que es como funcionaba, hay un juego muy viejo de los 2000 que es Crash Bash. Este es súper viejo, pero tiene varios minijuegos interesantes. Y cada minijuego venía acompañado luego de unos retos especiales de cómo pasar ese minijuego para ganarse unos, digamos, recolectables diferentes. Y utilizaban mucho ese truco, por ejemplo, vida compartida. Entonces, si uno de los del equipo perdía vida, los dos perdían vida. O por ejemplo, municiones compartidas. Entonces, si uno del equipo gasta municiones, el otro también. Algo como esto es fácil de hacer si entendemos cómo funcionan los modificadores. Pues miremos que la vida compartida es muy sencillo. Desde que lo ponga como estático ya es suficiente. También puedo utilizarlo para contar cuántos objetos tengo. Puedo tener, por ejemplo, static int contador igual a 0 y en el start, que yo sé que se va a llamar una única vez, yo puedo incrementar este contador. Normalmente, ¿qué pasaría? Que cada objeto quedaría con un 1. Pero como es estático, el primer objeto contó en 1, el segundo contó desde 1 y ya van 2 y así hasta que terminen. Pongámoslo aquí, bueno, igual podemos utilizar print, print, contador. Y aquí está, me quedó el último en 3 porque efectivamente son 3 objetos. Si yo en algún momento duplico, ya van 4. Si duplico otro, pues va a ir en 5, 6, 7, ¿cierto? El número me va contando en tiempo real cuántos de los vehículos son. Es así como funcionaría gracias a este modificador estático. Bien útil para varias razones. Antes de continuar, pues porque voy a explicar otro uso de estático, ¿alguna pregunta hasta acá? Listo. Voy a hacer un cambio. ¿Qué, perdón? Esto, el static, por ejemplo, ese modificador se usaría, por ejemplo, cuando un Battle Royale uno tiene que matar en equipo a cierta cantidad de enemigos. Se Por usaría ejemplo, pues, que sería a una. la madre. Sería que todos los personajes de un equipo tengan un componente y todos los otros tengan otro componente, como componente equipo 1, componente equipo 2, tenga un contador, podría usarse así. Que hay que tener en cuenta que cuando uno tiene un atributo estático, uno no accede a él desde otros scripts externos. Voy a poner aquí un ejemplo. Aquí en clase. Entonces,
un ejemplo que se llama Access Static Example. Este va a ser un script que también van a tener los tanques. Cuando uno va a acceder a un atributo que tiene otro objeto, por ejemplo este de allá, ya voy un momento, cierro todo menos este. Supongamos este de acá, le voy a poner dos atributos. Pues primero lo voy a poner público para que lo podamos acceder a él. Público. Si no, pues no podríamos acceder a él. Y pondré otro atributo público que se va a llamar, no sé, energía. La energía, en este caso, esto no tiene sentido, municiones. Supongamos que cada uno sí tiene sus propias municiones a pesar de que comparten la vida. Municiones. La forma en que accedo a este y a este es diferente. Cuando uno va a acceder al atributo municiones, yo necesitaría acceso al objeto. Es decir, que yo necesitaría crear aquí un objeto tipo selección de personaje, que es este que está aquí. Aquí como lo encerra dentro de namespace, pues uno puede poner namespace, es como para guardar, digamos, en carpeticas, por así decirlo. No lo reconoce, entonces me toca aquí poner using class. Esto simplemente porque lo guardé en un namespace. Esto es muy útil cuando trabaja uno en equipo, porque cada uno de los desarrolladores puede tener su propio namespace geo, y no va a afectar en nada los otros scripts. Inclusive poner scripts con nombres repetidos y no hay ningún problema porque están como dentro de mi nombre de espacio. Si alguien necesita algo de un script mío, lo que hace es que utiliza using geo, por ejemplo. Pero bueno, retomando el tema original, quiero acceder a las municiones. Para acceder a las municiones tengo que crear un objeto de tipo selección de personaje, que es este que tengo acá, que es este de acá. Voy a ponerle acá, digamos, personaje. Y acá voy a utilizar como siempre el getComponent, selección de personaje. Suponiendo que yo mismo lo tenga, si yo mismo no lo tengo, pues tendré que serializarlo. De hecho, hagamos ese ejemplo. No lo tengo yo, entonces me toca serializarlo. Y luego a este personaje voy a modificarle la cantidad de municiones, a darle 10 municiones adicionales. Supongamos que esto es un pickup o no sé, algo así. Entonces ya este es un objeto externo, que es esta esferita de acá. Le agrego el componente de acceso estático ejemplo. Le arrastro el personaje y ya ahí sí, cuando le dé play, pues las municiones de este personaje quedaron en 30. Las de este están en 20, las de este están en 20 y las de este están en 30 porque este objeto externo accedió a este y le incrementó en 10 las municiones. Pero pues yo tuve que haberlo serializado y tuve que haberlo arrastrado al personaje. ¿Por qué? Porque él tiene que saber a quién le va a incrementar las municiones, ¿cierto? Si no lo serializo, si no se lo arrastro, de alguna forma no doy el acceso, sea con un find o serializándolo, pues simplemente él no va a saber de quién estoy hablando. Hay una diferencia con los atributos estáticos, porque como son de la clase y no del objeto, yo puedo decir esto. Selección de personaje punto vida más igual 10, por ejemplo. Y ahí le voy a modificar la vida a todos. Yo no tuve que acceder, como lo había hecho ahorita, en el que obtuve primero el acceso al objeto. Este es el objeto como tal. Nuevamente, este es componente o clase. Llamémoslo clase para hablar en los términos pues, como orientado a objetos. Esta es la clase y este es el objeto. Uno como modifica un atributo a través del objeto. Objeto.municiones más igual 10. Sin embargo, si yo trato de modificar aquí la vida, punto vida no me funciona. Es como si no existiera. Pero es porque es estático. Cuando es estático, la forma en que se hace es a través de la clase. Entonces pongo el nombre de la clase, punto, el nombre del atributo estático y cómo lo quiero modificar. Esa es la diferencia. Y asimismo, para hacer esto, pues nunca tuve que serializarlo ni nada, porque lo accede directamente desde la clase sin necesidad de tener una referencia al objeto. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? Bueno, aquí eso como respecto al acceso y a un uso de static. Sin embargo, en Unity hay una particularidad,
Y es que hay un uso para estáticos muy interesante, y es que los atributos estáticos se conservan en el cambio de escena. Y eso nos va a permitir de forma muy sencilla crear un selector de personajes. Miremoslo acá. Voy a borrar todo lo que había hecho y a dejar solo esto de acá. Miremos qué voy a hacer. Cuando yo le dé clic al objeto, voy a decir que voy a seleccionar uno de estos personajes y voy a cargar otra escena. Ya lo voy a mostrar funcionando y vuelvo al código. Digamos que yo aquí le doy clic a este personaje y efectivamente ya empiezo el juego con este personaje. O le doy clic a este personaje que es como un GIF y efectivamente ahí pasó un error de referencia. Voy a mirar otra vez. Le doy clic a este personaje y me hizo quedar mal, ya voy a corregirlo y a mostrarles de una vez cómo funciona. Esto está bien. Ya voy a mirar. Bueno, miremos cómo funciona y ya corrijo de una vez. Además que fue algo que cambié. Cada objeto de ellos tiene un índice diferente. Índice 2. Ya, es porque cada uno quedó con el mismo índice. Entonces voy a llamar a ese, digamos, índice. Voy a ir de izquierda a derecha. Cada uno tiene aquí un índice, que es este numerito que aparece acá. El de este va a ser el 0. El de este va a ser el 1. Y el de este va a ser el 2. Yendo pues de izquierda a derecha en vista frontal, es decir que el Jeep quedó en el 2. Este fue entonces el 0, este fue el 1 y este fue el 2. Cuando yo le dé clic, a mí me interesa guardar ese numerito. Fue seleccionado el personaje 0 o el 1 o el 2. Así que ese dato de cuál fue seleccionado lo estoy guardando aquí en una clase que se llama gestor de personaje. Miremosla acá. Que lo único que tiene es ese atributo estático que se llama selección. Si por ejemplo yo seleccioné el personaje 1, como índice vale 1, este valor va a quedar en 1, este de acá, y aunque yo cambie de escena, él se va a acordar que yo todavía tengo el 1. Es más o menos el concepto. Entonces, ahora sí debería funcionar. Pues puede que me haya quedado al revés. Sí, me quedaron al revés. Eran al revés los numeritos. Este era 2 y este era 0. Ahora sí. Y lo que quiero entonces es que cuando yo cambie de escena, voy a mirar cuál de los números fue seleccionado y con base en eso, pues ya sé que va a ser un personaje u otro. Vamos a mirar ahora la siguiente escena, que es esta de acá. Acá yo tengo en personajes, tengo a los 3 personajes, los tengo puestos sobre la misma ubicación. Tengo tengo a este y tengo a este. Entonces están ahí puestos como sobre la misma ubicación. En personajes tengo un script que se llama instanciador de personajes. Y tengo el mismo componente que tenía ahorita que se llama gestor de personajes, que es el que sabe cuál fue el dato que quedó seleccionado. Instanciar de personajes entonces tiene un arreglo de personajes, él los busca entre los hijos, pues porque igual los todos están como hijos. Y lo que va a hacer es que va a preguntar, bueno, y va a ir recorriendo todos los hijos, desde 0 hasta la cantidad de hijos que tiene, y a cada uno de los hijos los va a pagar. Entonces todos me quedan apagados. Luego revisa este gestor de personajes en cuál número quedó. Si quedó en 0, va al hijo 0 y lo activa. Si gestor de personajes quedó en 1, va al hijo 1 y lo activa. Si quedó en 2, pues va al hijo 2 y lo activa. ¿Cuál es la gracia aquí del estático? Que los atributos normalmente se pierden de una escena a otra. Yo tenía la vida y tenía 100 de vida, pero cuando cambié de escena, otra vez empecé con los 500 de vida, que era el dato original, o algo así. Pero los datos se pierden cuando yo cambio de escena. Pero los datos estáticos no. Como resultado, yo puedo hacer algo como esto, un menú de selección,
Cada personaje tiene un atributo que se guarda en una variable estática aquí. Le doy play. Esa variable estática aquí está en, no sé, en 0. Él pregunta quién es el hijo 0 y ese es el que activa. ¿Preguntas hasta acá? No, bueno, esto es súper útil para conservar información entre escenas. Es algo pues igual que se debe manejar con cuidado porque manejar la información entre escenas pues es muy útil, pero también pues, nos podría ocasionar problemas si no sabemos qué tipo de información debemos conservar. Ahora voy a venir a explicar algo aquí que ya lo he explicado varias veces los que han visto cursos conmigo, pues ya he explicado esto varias veces, pero por si acaso vuelvo y lo repito. Acá tengo un minimapa que está aquí arriba. ¿Cómo? Y es funcional. Pues, ¿cómo se hace un minimapa? Porque aquí si miran, pues los objetos del minimapa se están moviendo efectivamente. Para uno hacer un minimapa, que puede ser muy útil en los juegos 3D, sobre todo los que tengan alguna estructura un poco más tipo laberinto, para hacer un minimapa lo que vamos a hacer es que vamos a tener una cámara adicional, que es esta cámara que tengo ubicada acá arriba. Esta segunda cámara que ubiqué acá arriba tiene una vista ortográfica, pues es muy normal que los minimapas tengan vista ortográfica, no con perspectiva. Y ya uno le definirá el tamaño dependiendo de uno que tanto quiere que vea o que tan poquito quiere que vea. Estos fueron los parámetros que yo ajusté para esta. Para grabar lo que ve esta cámara en una textura y ponerla acá, necesitamos crear algo que se llama un render texture. Entonces en texturas podemos ir, darle clic derecho, crear y buscamos la opción de render texture. Cuando la creamos, nos crea un objeto como este. Pues por ahora él no tiene esto aquí, sino que es un objeto vacío. Aquí elegimos la resolución. Más resolución es más costoso, pero se va a ver menos pixelado el minimapa. Dependiendo del tipo de cámara, la distancia del minimapa, etcétera, o si va a ser un mapa grande que uno abre con una tecla, pues cambiarán este tamaño. Luego acá en la segunda cámara, donde dice Target Texture, le van a arrastrar ese minimapa. Ya la cámara, todo lo que vea esta cámara, sabe que lo va a guardar en este minimapa. Y el minimapa que hago con la textura, ya en el canvas, en un canvas pues normal como los que hemos venido creando, creo un objeto tipo raw image, aquí en UI, imagen cruda digamos, y ese raw image yo le arrastro el minimapa, y ahí ya está. ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Sí, ¿Sí? pero este es el mapa que dice, pues es como una cámara. Sí, o sea, eso es la cámara, la que está aquí arriba. O no sé si de pronto fue que no lo entendí bien la pregunta. Repetí por favor la pregunta. El minimapa que tenemos ahí durante el juego es como una cámara que sigue al jugador. Pues es como una segunda cámara que sigue al jugador. Sí, pues podría ser que siga el jugador, depende del tipo de juego. Pues aquí como la tengo, no está siguiendo el jugador, pues sí, depende del escenario, sí, podría ser que Ah, sea ok. podría ser que sí lo siga, pues podría ser que sea hijo aquí del personaje, solo que me tocaría pues poner el hijo del personaje que haya sido seleccionado. Como aquí tengo varios, pues no sé cuál va a ser. Pero sí, podría ser eso. Pero sí, es una segunda cámara, la diferencia es que lo que ve esa cámara se guarda en el render texture y ese render texture se pone en el canvas, eso es. Y es muy útil, pues le da uno al jugador una mejor ubicación, que es bien importante dependiendo del tipo de juego. Y ya pues sí, inclusive podemos poner los objetos, los objetivos más visibles. O supongamos que yo quisiera que la persona tenga que llegar acá. Entonces yo quiero marcar eso en el minimapa como algo importante, como el objetivo. Yo lo que puedo hacer, bueno, de hecho sobre este que ya lo tengo hecho, este de acá, le puedo crear, digamos, un cuadro, un cuadrito, un quad aquí encima a este objeto. Ya le pondré pues como el valor que sea. Aquí lo voy a poner en un material que resalte mucho, que es un Ondit, que no le afecte el color. Y digamos que la persona tiene que llegar hasta acá. Entonces lo voy a poner acá como un punto súper brillante. Está arriba. Como está arriba, yo en la cámara de juego, esta es la cámara de juego, pues aunque yo me acerque aquí a la tienda, yo no la veo, porque está arriba.
pero desde el minimapa sí la voy a ver con ese color. Así es como funcionaría. Y bueno, puedo tener pues diferentes quads para representar diferentes cosas, y puedo tener otro para el personaje, para que el personaje se represente también con un objeto diferente, ya lo que uno quiera hacer. Voy a volver a apagar este de acá. Y para no irme como el de control de movimiento, pues que ya les había hablado de varios controles de movimiento la clase anterior, para no irme como sin explicar uno que no había mencionado, aprovecho y explico. Hay uno que se llama el Dolly Track. Esto se hace instalando el paquete Cinemachine. El paquete Cinemachine pues ya se los había mostrado alguna vez cuando uno trabaja en 2D, y pues nos permite crear cámaras. Aquí voy a hacer de hecho una Cinemachine Virtual Camera que nos permite seleccionar al personaje. Aquí voy a seleccionar al personaje, pero ahora voy a apagar esto y voy a dejar solo uno de los carros prendidos, que va a ser este de acá. Y esta cámara virtual yo le puedo decir a quién va a seguir. Aquí a quién va a seguir a este personaje. Y tenemos un montón como de posibilidades. Aquí pues por ejemplo yo puedo mover la cámara un poquito inclinada. Y lo mismo que habíamos visto, como por ejemplo la zona muerta. Cuánto me puedo mover sin que la cámara me siga. Entonces aquí ya creo una zona muerta. Cuánto me puedo mover sin que la cámara me siga. Sería de moverme en este espacito de acá. Yo podría mover un poquito esto, pues para que no siga como exactamente la ventana de atrás, sino que siga por ejemplo la parte del arma. Puedo poner aquí igual una zona suave, que es la zona en donde él me va a seguir con muy buen espacio. Y podría poner un look ahead, de modo que él trate como de predecir un poco hacia dónde vamos. Y acá le puedo dar play. Y tengo una cámara que me va a estar siguiendo. Aquí es muy raro para este tipo de movimiento esta cámara que acabo de elegir. Una cámara que me va a estar siguiendo. Esto pues son de lo que ya habíamos mencionado en 2D, solo que hemos utilizado una cámara virtual 2D. Aquí es pues Cinemachine Create Virtual Camera, no Create 2D Camera como lo habíamos hecho la vez pasada. Para este tipo de movimiento inclusive podría ser que no me interese que la cámara lo siga moviéndose, sino que solo rote con él. En ese caso yo me puedo mover y la cámara rota para poder verme bien, pero no me está siguiendo. Pues esto depende si es un cuarto encerrado o no, porque si aquí en este tipo de cámara, pues llegará un punto en el que si yo me alejo, pues va a dejar de verme. Lo otro es que creo que aquí tengo la cámara como ortográfica y por eso también se ve más raro todavía. De pronto con eso inclusive puede que ya se vea más normal. Sí, aquí se ve ligeramente más normal. Entonces aquí tengo una que me está siguiendo y pues también está rotando conmigo, solo que tiene pues un suavizado. Entonces no rota exactamente igual. Y bueno, ya ahí está mi cámara configurada. Hay un skybox pues que puse ahí en algún momento para explicar el skybox. Ya esta es mi cámara. Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero digamos que yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero hacer la cámara principal. También se me modificó obviamente. Yo quisiera hacer, digamos, un tipo de movimiento del personaje, y voy a aprovechar que el Cinemachine ya tiene algo para esto. Entonces voy a utilizar algo que se llama, aquí en Cinemachine, voy a crear algo que se llama Dolly Track with Card. Y me crea estos dos objetos, un Dolly Track y un Dolly Card. El Dolly Card lo podemos borrar. El Dolly Track lo voy a poner aquí más grueso para que lo podamos ver bien. Es este como caminito que estamos viendo acá. Y yo puedo crear rutas para los enemigos, o pues para los NPCs, lo que sea, utilizando estos Dolly Track. Es decir, yo aquí le doy en el más
y ya van apareciendo sus puntos. Yo puedo ir editando sus puntos y aquí voy agregando. Supongamos que necesito que un enemigo patrulle una zona, puedo utilizar esto de acá. Tiene la ventaja que ya está suavizado y ya aquí va avanzando. Supongamos que quiero que haga este recorrido, voy a hacerlo como en loop, o sea, voy a llegar hasta el final. También podemos incluir altura, pues si incluyo altura, también la suaviza. Y vamos aquí acercándonos como ya más al otro punto. Y pongámosle aquí la opción de loop, de modo que se cierre. Listo, ya tengo un camino definido. La ventaja es que lo puedo ver. Y al que sea que yo quiera que siga ese objeto, que va a ser por ejemplo este radar de acá, yo quiero que siga este camino. ¿Qué hago? Le agrego el componente Dolly Cart. El Dolly Track, para los que de pronto no están familiarizados, es estos rieles que utilizan en las filmaciones. En las filmaciones se utilizan este tipo de rieles para diferentes tipos de movimientos de cámara. Y eso es lo que acabamos de crear. Y vamos a poner el componente Dolly Cart, que es el carrito que se mueve en ese riel de cámara, que va a ser este radar de acá. Le pongo el componente Dolly Cart y luego él me pregunta cuál de los caminos, pues aquí hay varios caminos porque yo había creado otros. Este es el que se llama 3, es el que voy a utilizar. Entonces le arrastro este 3 hasta acá. Y ya él tiene este componente que se llama Key Position, en el que yo puedo moverlo a una posición específica del Dolly Cart, o le pongo velocidad, y como le puse velocidad, ya él va a ir siguiendo esa ruta que acabo de crear. Y aquí lo vamos a ver haciendo la ruta, pues en el minimapa lo alcanzamos a ver. Esta es una forma interesante de controlar el movimiento con unas rutas fijas que ya tienen el suavizado y que igual podemos modificar por script, porque podemos hacer un script que acceda al Dolly Cart y le modifique la velocidad en diferentes puntos, como bueno, no, aquí va a frenar a 0, o si al jugador pase la velocidad a 0 y deje de seguir el camino y vaya a perseguir al jugador. Si ya no está viendo el jugador, vuelva al camino y vuelva y siga su ruta, por poner algún ejemplo de esto. Nuevamente, ¿alguna duda antes de continuar? No, súper bien, voy a volver aquí a esta escena. Y vamos a ver otras cositas de programación. La primera, los getters y setters. Getters y setters es uno de los temas que ustedes vieron en programación orientada a objetos. Y que de hecho es la forma correcta para uno crear el acceso a los atributos. Sin embargo, pues a pesar de que lo ven en el otro curso, muchas veces en los desarrollos pues de acá no lo utilizan. Y la idea es que los utilicemos. ¿Qué son los getters y setters? Son la forma en que vamos a acceder a los atributos conservándolos de forma privada. Supongamos que yo tengo la vida del jugador. Y la vida es un atributo que cualquier otro script puede leer, pero solo yo puedo modificar. ¿Cómo podría hacerlo de solo lectura? Y la respuesta pues es esa misma, un getter y un setter. Voy a poner aquí el ejemplo. Poniendo acá, en este, no en este mismo de acá, voy a hacerlo pues aprovechando que aquí ya tengo, bueno, de hecho voy a crear otro para no dañar este. Aquí está, y vamos a poner aquí un atributo que se llame vida, que va a empezar en 100. Ahí está privado. Si otro script quisiera modificarlo, voy a poner el otro script de ejemplo acá. Y este otro atributo quiere acceder a él, quiere acceder a esa vida.
Y lo que va a hacer es, la voy a poner aquí en otro objeto vacío otra vez. Aquí está. Y bueno, vamos a serializar el personaje. Se llama character yes example character. Y vamos a leer la vida. Entonces character.vida, pero no me aparece. Pues de hecho yo podría ponerle acá, digamos algo como esto, y aquí me muestra el error que dice no es accesible debido a su nivel de protección. O yo quisiera simplementarlo, pero es que yo no quiero modificarlo, yo quiero acceder a la vida de él, yo quiero mostrar aquí en un print cuánta vida tiene, o leerla porque yo soy el slider y con base en ese valor pues el slider va a cambiar, pero no me dejaría porque es privado. Entonces uno dice, ah bueno, no, la solución más fácil ¿cuál es? La voy a poner como pública. Pero esta que es la solución más fácil es un machete, pues porque realmente aquí me va a funcionar, la voy a poder imprimir, pero asimismo cualquier otra clase la podría modificar. Entonces supongamos que tenemos un equipo de, no sé, 50 desarrolladores y pues todos son programadores. Cuando alguien vea un atributo que es público, dice, ah, significa que yo puedo acceder a él, modificarlo y no voy a dañar nada del proyecto, porque si el otro desarrollador lo puso como público es porque efectivamente se puede acceder a él sin ningún problema. Pero resulta que sí nos puede causar daños en el código. ¿Cómo hago para que solo la pueda leer? Entonces nuevamente ahí están los getters y setters, ya lo voy a mostrar cómo sería. Primer paso, pues no lo voy a escribir aquí manual, lo voy a mostrar aquí aprovechando que Visual ya se lo completa uno. Vamos aquí al bombillito y le voy a decir encapsular el campo. Aquí hay dos opciones, encapsular el campo y usar la propiedad, o encapsular el campo pero seguir usándolo. La diferencia es que en el uso interno que tengan, pues si yo ya aquí en el start tenía, digamos, vida igual a 3, por ejemplo, vida igual, no sé, a 110, esto lo único que va a cambiar es lo que yo ya tenga hecho dentro de este mismo script. Yo sugiero que utilicen la opción que dice encapsular el campo y usar la propiedad. Entonces aquí está, y me acabo de crear un getter y setter para este atributo. Miremos acá. Este es el atributo en sí, vida, que es privado. El getter, pues o como el modificador, perdón, la propiedad, casi que no, si es pública. Y acá como yo le dije que también utiliza la propiedad, por eso aquí me lo puso con V mayúscula. Miren, V minúscula, V mayúscula. La propiedad tiene V mayúscula. El atributo tiene V minúscula. Pero aquí llegamos al mismo problema, que todavía lo podrían modificar. Que voy a cambiar aquí donde dice set, lo voy a poner private. Pero el get no le puse nada. El get sigue siendo público. Desde acá yo puedo mostrar el resultado. Miren que me funciona bien. Pero si yo trato de decirle character.vida igual a 50, no me deja. Y no me deja porque es inaccesible, dice acá. Ah, es que no lo quiero modificar, lo quiero leer. Voy a leer aquí float igual a esto. Me deja leerlo, pero no me deja modificarlo. Eso es como debe programarse, sobre todo en equipos grandes donde todos van a estar pues como haciendo scripts que se conecten con todos. Y esta es la forma de, pues si manejarlo privado es la forma de no proteger, pero si alguien necesita acceso, pues lo hacemos entonces con un getter que me permita leerlo sin modificarlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a leer esto igual pues lo voy a poner toda la información del getter, etcétera, la voy a postear pues en la página del curso. Voy a mostrarlo ya no como en la versión reducida, sino que voy a ponerlo en la versión larga, que es esta notación de acá. Supongamos acá lo mismo. ¿Qué voy a hacer cuando alguien quiere leer la vida? Le retorno el atributo vida con V minúscula. Y si alguien quiere modificarla, esta es la notación larga, pues voy a poner aquí el set vida va a ser igual al valor que le estén poniendo. Ahí ya me quedaría. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo podría poner private set y listo. Ahora supongamos que yo quiero algo diferente.
yo tengo un atributo que efectivamente es público, las otras clases de las otras personas lo pueden modificar, pero bajo ciertas restricciones. Por ejemplo, la armadura. Yo sé que la armadura va en un valor máximo de, no sé, de 200 y un valor mínimo de 0. Los otros desarrolladores de pronto no saben eso, entonces alguien va y busca armadura y le pone un menos 100 y me hace algún daño en los cálculos que tengo o algo así pues bien raro. Entonces como ellos no saben los límites, yo mismo los voy a poner. Voy a crear el atributo que se llama armadura y le creo su accesorio, armadura. Perdón, un segundito, ya, está sonando una alarma. Ya. Listo, aquí tengo el atributo armadura, le estoy creando el getter y el setter, armadura con A mayúscula. Cuando alguien lo obtiene, el que aquí pongo el mismo nombre, perdón, él va a retornar armadura, pero con A minúscula, pues que sea el nombre del atributo. Cuando alguien lo quiere leer, pues no pasa nada, simplemente lo lee. Pero cuando alguien lo quiere modificar, que de hecho lo voy a dejar público, voy a poner aquí armadura igual a matf.clam. Recordemos que el clam lo que hace es que nos permite establecer un valor mínimo y máximo value, que es el valor que va a ingresar. Mínimo va a ser 0 de armadura y máximo va a ser 100 de armadura, por ejemplo. Entonces clamp lo que hace es eso, tomar un valor y no dejar que sea nunca menor a este número o mayor a este número. Si yo le doy un 200, se vuelve un 100. Si le doy un menos 20, pues me va a dar un 0. Eso es lo que hace un clamp. También lo puede haber hecho con condicionales, pero los condicionales son menos óptimos que un clamp. Aquí ya está, pero está con las restricciones. Es decir, que si desde acá yo le digo character.armadura igual a 500, aunque le ponga acá el 500, cuando yo le diga print, muéstrame la armadura de ese personaje, no me va a mostrar el 500. De hecho no me va a mostrar nada porque tengo un null reference. Debe ser que no. Ah, ya, no se lo había arrastrado. Ah, es que no les he puesto todavía el componente. El que voy a seleccionar es el chip. Y ahora sí, aunque le haya puesto acá por código 500 de armadura, miremos que solo quedó en, aquí dije 500 de armadura, y luego lo imprimí y solo tiene un 100. ¿Por qué solo tiene un 100? Porque internamente cuando alguien trata de modificar la armadura, él va a validar que el valor que me esté poniendo está entre los rangos correctos. Esto es supremamente útil porque así los otros desarrolladores pues no necesitan entender completamente cómo funciona el de uno. Si uno va a modificar un atributo de uno ya sabe las restricciones, uno lo que hace es poner el setter con las restricciones que sea que uno necesite. Y ya queda mucho más cómodo. Yo utilizo mucho, pues a mí eso me ha parecido súper práctico y lo utilizo mucho, los getters y los setters, para hacer atributos de solo lectura o atributos que se pueden modificar, pero que hay unas restricciones respecto a su modificación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Qué has dicho de usar condicionales en lugar del clamp? Es mucho más óptimo usar un clamp. O sea, los condicionales, en términos generales, no son óptimos. O sea, hablemos así. Si usted tiene condicionales, ya de por sí está haciendo algo que no es óptimo en un proyecto. Entonces no utilizo condicionales, pues a veces simplemente no se pueden evitar los condicionales. En otras sí se pueden utilizar los condicionales. Miremos acá. Yo necesito que la armadura me dé máximo 100, que nunca pueda darme más de 100 de armadura. ¿Cómo lo puedo hacer? Con condiciones. Recordemos que la variable value es una palabra reservada del valor que uno está poniendo. Es decir, cuando yo acá le digo 500, este 500 queda guardado en una variable temporal que se llama value. Entonces value es el que tiene el valor. Entonces yo puedo decir aquí, si valor es mayor a 100, entonces armadura
pasa a ser 100. De lo contrario, armadura pasa a ser igual al valor que le hayan ingresado, no sé, me ingresaron un 80, un 30, lo que sea. Así se haría un código para validar que no sea nunca mayor a 100. Pero cuando hago este if y este else, esto para el procesador es poco óptimo. Porque los procesadores tienen que crear un segmento de código que se va a evaluar cuando llegue acá, hay otro segmento de código cuando se va a evaluar acá. Esto pues ya es un poco más de cómo funciona el ensamblador por dentro. Pues el ensamblador por dentro, o como ese código hexadecimal que se genera después por el compilador, va a tener como un pedacito aquí de código y por acá otro pedacito de código. Ese pedacito de código, si aquí todavía no estoy revisando lo de cero, aquí solo estoy mirando que no sea mayor. Ese pedacito de código al que él va a saltar es cuando se cumple la condición. Entonces se cumple la condición e internamente en ese hexadecimal, pues de hecho busquemos aquí para tratar de explicar bien esto cómo va quedando. Cuando el computador crea un código, él hace algo como esto. Esto está bien este ejemplo. Que de hecho así es como se programaba antes, pues antes hace ya bastante tiempo pues en ensamblador. Entonces cuando el computador compila, él lo que hace es crear un montón de operaciones. Esto pues, realmente, aquí lo vemos en texto, pero realmente cada uno de estos es un hexadecimal. Y acá, por ejemplo, me está diciendo que si llega a esta línea de código interrump, salte hasta acá. Y entonces ya hace todas las operaciones de acá y cuando termina, pues volverá desde donde había saltado. Y si se cumple otra condición, pues saltará a otra parte. Pero hacer esos saltos de línea es costoso computacionalmente, pues el procesador tengo que decirle una instrucción para que salte, luego él hace lo que tenga que hacer, luego otra instrucción para que vuelva hasta acá, pero como él tuvo que saltar de una línea a otra, entonces tuvo que guardar en memoria yo donde estaba, de modo que cuando vaya a volver sepa dónde voy a volver, y si hay un else, entonces es otro salto de línea para que salte a otra parte donde está ese código y luego vuelva hasta acá. Es decir, aunque nosotros veamos los if muy sencillos, internamente él tiene que crear como bloquecitos de código para lo que sea que esté dentro del if y otro bloquecito para lo que sea que esté dentro del else. E internamente lo que hace es unos saltos de línea, que son unas operaciones ya definidas en binario, hexadecimal, como queramos ver, en donde él salta esa línea. No es muy óptimo. Mientras que si yo en vez de hacerlo así, le digo, bueno, no hagamos este if y este else porque yo sé que es poco óptimo, voy a decirle, para este ejemplo de acá, el equivalente sería armadura igual a mat.min, lo que sea más bajito, el valor o 100. Como este código de acá es equivalente a este código de acá. Si alguien me dio aquí 500 de armadura, va a entrar a esa condición e igual me va a poner 100 de armadura. Miremos acá, 500 de armadura. Y la función matemática pregunta quién es mayor, 500, quién es menor, perdón, 500 o 100. 100 es menor, toma el valor del menor 100, armadura queda con un 100. Ya me funcionaría. O no, es que la armadura vale 70. ¿Quién es menor, 70 o 100? El 70, así que toma ese 70. Con esta línea de acá ya podemos ahorrarnos este condicional. Aún así, pues miremos que todavía no estamos revisando que sea menor a 0. Si vamos a revisar que sea menor a 0, es más largo porque aquí ya es el if valor es menor a 0, armadura igual a 0. Peor aún, tenemos 3 saltos de línea. Ya no lo hago con el matmin, sino que lo hago con el clamp. Y esta es solo operación matemática, porque eso es una operación matemática que ya existe en los procesadores, es mucho más óptima que estos saltos de línea de acá. No sé, Andrés, si ahí queda más claro. Sí, claro. Listo. Recuerden nuevamente, condicionales no son muy óptimos, eviten utilizarlos. En la medida de lo posible, si tienen condicionales y pueden reemplazarlo por un operador ternario, es mucho mejor, porque efectivamente es más óptimo. Por los que no están familiarizados, ternary operator C#. Es esto de acá. Es muy útil, yo lo he utilizado mucho, sobre todo cuando programo shaders, pues que toca optimizar mucho.
pero en general pues es muy útil. Esto de acá se los voy a explicar aprovechando pues que estamos tocando este tema. Y voy a hacer aquí un código en el que el personaje va a tener alcance, una variable alcance va a cambiar dependiendo de si tiene un checkbox de... Ya lo voy a mandar, un checkbox de que es a distancia. Entonces voy a poner acá otro tema que quiero que veamos, que voy a conectar acá, son los enum. Los enum, pues ya voy a volver a ese tema acá, sino que para conectarlo pues empiezo con la introducción de los enum. Un enum es una forma de yo crear etiquetas personalizadas, algo parecido a cómo funcionan los tags en Unity. Yo puedo crear tags y esos tags asignárselos y dependiendo del tag hacer algo, una cosa u otra. Y los tags, pues si miramos, son una lista desplegable. Entonces es útil porque los otros desarrolladores o nosotros como desarrolladores pues solo lo seleccionamos de acá. ¿Cómo puedo crear yo mi propia lista desplegable personalizada? Lo hacemos con un enum. Voy a crear acá otro script de ejemplo. Y ese script se lo voy a asignar también aquí al Jeep. Y supongamos que fuera, pues, imaginemos que no es un Jeep, imaginemos que es un personaje y ese personaje tiene dos armas. Podría ser que golpee con una que sea cuerpo a cuerpo o que sea a distancia. Entonces voy a crearlo acá. O pues que sea, así como cuando uno selecciona el personaje o la clase y al final es el mismo personaje pero le cambian unos atributos. Entonces voy a crear acá un enum. Y ese enum se va a llamar, va a tener dos clases. Esas clases van a ser melee y la otra clase va a ser rango. Inclusive pues podríamos tener más clases si quisiéramos, no sé, un híbrido o algo así o cualquier otra clase que queramos. Por aquí voy a poner una clase que no tiene mucho sentido, que va a ser, bueno, más bien soporte. Que no puede atacar ni siquiera. Listo. Y aquí está mi enum definido. A ese enum yo tengo que poner algún nombre. Por ejemplo, este va a ser como tipo de personaje. Vamos a llamarlo race. No es la raza realmente, pero aquí para poner alguna etiqueta fácil. Luego yo puedo llegar aquí en crear un objeto, o sea, aquí creo un enum. Y ahora voy a crear un objeto que sea de este mismo tipo de enum. Entonces, race, pongamos el mismo objeto, race. Y acá serialize field. Y acá voy a tener unos atributos, digamos armadura, vida, daño y rango. Cuando inicie, él va a preguntar si la raza es igual a melee. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita no me va a servir con los tres, pero bueno. Si la raza es igual a melee, armadura, voy a quitar esto. Armadura va a ser igual, tiene más armadura, pues porque es cuerpo a cuerpo, tiene más vida, pero el rango es más cortico. Bueno, digamos que también tiene más daño. En el caso opuesto, estos atributos de acá son diferentes porque ya no es melee, sino que es rango. Y va a tener entonces menos armadura, menos vida, mucho más rango. Y el daño va a ser más poquito también. Lo interesante de esto cuando le ponemos ese enum es que miren que lo puedo seleccionar acá con una lista desplegable. Entonces ya tengo mi personaje y en la lista desplegable yo puedo modificar las opciones que él va a tener. Esto es muy útil para que se acostumbren a trabajarlo, pues yo lo utilizo bastante en otros proyectos. Ya les muestro acá un ejemplo que voy a tener acá en
Un proyecto que al parecer no conoce mucho. ¿Qué pasa? ¿Dónde estará? Un montón de proyectos. Pareciera que se me hubiera perdido en la referencia a uno de los proyectos. Qué raro. Listo. Ahorita les muestro otro ejemplo con el. Bueno, ahora supongamos, pues aquí para hacerlo más corto, para explicarle al operador terminario, supongamos que el único atributo que se está modificando es el del rango. Y sería esto de acá. Porque aquí como lo tenía con tantos atributos, posiblemente sea más óptimo el if que el else. Tocaría hacer un profiler ahí para darse cuenta. Si es un solo atributo, como lo estamos viendo acá, hacer un if y un else es muy poco óptimo, porque estamos creando todo un salto de línea para una operación tan sencilla como esta. Y vamos a hacer esta misma línea de código, pero con un operador ternario. Entonces voy a decir, rango es igual a, voy a preguntarme, la raza es igual a race punto .mili. Miremos acá la anotación, es cuál es la condición, esto es aquí, cuál es la condición, esta es la condición, si esta condición se cumple, de que es mili, el rango va a ser 100, de lo contrario el rango va a ser 800. Esto y esto son exactamente igual, pero este es más óptimo. Este es más óptimo porque no está haciendo sus saltos de línea, lo está evaluando todo ahí mismo en una única condición. Entonces, ¿cómo funciona otra vez el operador ternario? Si se cumple esta condición, él pregunta, ¿esto de acá, miren que aquí lo está preguntando, ¿esto de acá es verdad? Sí, póngale este. ¿No es verdad? Póngale este. Entonces el rango va a ser igual. Si esta condición se cumple, va a ser igual a 100. Si no se cumple, va a ser igual a 800. Así es como funciona el operador ternario. Yo le mando aquí esta. Voy a ponerlo en el canal de. Aquí mismo en el chat 001. Pongo el enlace y pongo el ejemplo de dos códigos que son exactamente iguales. Pero que el de arriba es más óptimo. Entonces ya saben, cuando tengan if que sean de una sola línea, es mejor si los escriben con este operador. Y ya les muestro aquí el otro ejemplo que tenía del enum. Este es del curso de programación gráfica, que este es de la línea de videojuegos. Yo acá tengo un efecto que es hecho por ecuaciones. Entonces aquí tengo un personaje y tiene como una dita que lo sigue a uno. Entonces tengo un problema, es que le tengo asignados unas teclas. Bueno, ahí el adita me está siguiendo, este me está siguiendo todo el tiempo el adita, y bueno, yo puedo caminar o correr y me va siguiendo. Y lo está haciendo a través de un tipo de espiral. Pero ya acá mismo en el personaje puedo seleccionar el tipo de espiral. Me va a seguir con una espiral constante, o con una espiral de Arquímedes, o con una espiral tipo Fermat, o con una espiral tipo Litus. Entonces miremos aquí la diferencia. En espiral constante, cuando le doy play, pues él está rotando alrededor mío de forma constante. Pero si yo lo cambio aquí por Arquímedes, ya es una espiral que se va haciendo cada vez más grande. Y si lo cambio por una espiral Fermat, pues ya es muchísimo más grande, porque va acelerando, o sea, acá se va aislando más. O si quiero el espiral Litus, pues también aquí la selecciono, esto va hacia adentro, entonces le puse un radio inicial grande. Y eso lo que hace es que empieza a venir hacia el personaje. Y nuevamente está hecho con un enum, pues es un enum que me permite seleccionar cuál va a ser el comportamiento de este de acá.
Aprovecho y les muestro para curiosearles. En el tema como de ecuaciones, este está hecho con ecuaciones de espiral y ahí tengo otro que está hecho con la ecuación de Newton. La ecuación de Newton es la que define el comportamiento de la gravedad para simular como este agujero negro de acá. Entonces aquí está como un agujero negro y por la ecuación de la gravedad pues empieza a absorber todos los objetos que están alrededor. Y este fue hecho pues con una ecuación. La ecuación de Newton es masa 1 por la fuerza que le hace, digamos, este objeto a cualquiera de los objetos es masa 1 por masa 2 multiplicado por la constante gravitacional dividido la distancia al cuadrado. Entonces, digamos que lo que pasa cuando uno tiene un sol, un agujero negro o algo así, es que la masa de ellos es supremamente grande, entonces esa fuerza que les hace es muy grande. Y la fórmula pues es masa 1 por masa 2, entonces la masa 1 es muy grande y por eso es que los va jalando. Ahí los está jalando despacio, digamos, porque tiene una masa pequeña, pero si yo le pongo a este una masa más grande, digamos, aquí lo tengo, tiene masa de 1, si le pongo una masa de 100 y vuelvo y le doy play, pues lo que va a pasar es que los va a absorber súper rápido pues cuando lo prenda. Y es la misma ecuación que describe las órbitas de los planetas, solo que la diferencia es que había un movimiento inicial, pero si uno aquí no le va a poner a que lo absorba, sino solo que los jale, pero que no se los trague. Y si uno le pone una velocidad inicial, como ahí, pues ahí le puse una velocidad inicial, ahí se está moviendo, lo que va a pasar es que van a quedar orbitando alrededor de él. Es decir, aquí, bueno, ahí, de hecho ahí se nota que están como orbitando, solo que me quedaron demasiado cerquita. Bueno, ahí ya quedaron los que son más lejitos, como este de acá. Y es lo que pasa pues como con los planetas, tienen una velocidad inicial y se quedan siendo jalados, pero cuando tienen una velocidad inicial se quedan como orbitando. Solo que en el caso de nosotros estamos en equilibrio, que obviamente no están en equilibrio y por eso se empiezan a mover. Pero es bien interesante el tema de incluir ecuaciones en los cursos, en los proyectos para que lo consideren alguna vez como posibilidades hacer juegos basados en físicas. Bien interesante el tema. Listo, ya terminamos la parte de los enum, la parte de los modificadores. Y por si acaso se me olvida la parte de los getters y setters, subirla rápido a la página, se las posteo aquí en el canal de taller. Pero como les digo, pues la idea es subir eso a la página. Nos queda faltando otros temas que son, pues, nuevamente, pues, muy de orientado a objetos, pero que la idea es que los veamos cómo se trabajan aquí en Unity, que son interfaces, eventos, singleton, clases abstractas y herencia, que los vamos a estar trabajando en las próximas semanas, porque digamos que la parte básica, llamémosla así, de Unity ya está cubierta. Ya lo que viene es más como ir potenciando la parte de elementos propiamente de programación. Igual si tienen dudas como del motor para implementar algo, pues me van preguntando durante las tutorías. La próxima semana pues ya tienen tutoría, les estaré enviando el horario para que la reserven. Eso es todo por hoy, gracias a todos, me voy despidiendo. ¿Alguna pregunta antes de que me vaya?